Saludos estimados estudiantes. Primero esperando que estén bien, vamos a continuar con las clases. En esta semana vamos a ver lo que es un condicionante múltiple switch case. Bien, entonces iniciamos la clase. Lo que esta semana pues vamos a revisar es un tipo de condicionante que se llama switch case. Es bastante utilizado y de igual manera en todos los lenguajes de programación actualmente. Este es un condicionante múltiple. Como ustedes pueden ver en pantalla, yo puedo darle varios casos para que según corresponda me devuelva un resultado. En este caso, pues con el ejemplo que va de igual manera en el documento, cuando yo ingreso un número, por ejemplo, del 1 al 12, lo que va a hacer es desplegarme de acuerdo al mes al que corresponda. Y si el número no corresponde a ninguno de los casos que están en pantalla, lo que va a salir es un mensaje donde diga el mes no existe. Vamos a ver entonces la estructura. Vamos a hacer otros ejercicios. Por ejemplo, vamos a poner una variable que sea un número. Un número. Esta variable va a inicializarse, por ejemplo, en 0. Y vamos a ver la estructura del case. Se escribe de la siguiente manera. Switch. Aquí de igual manera va la condición. Dentro abrimos y cerramos llaves. Entonces, ahí nosotros, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la opción de los casos. Los casos los vamos a ir viendo de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, ponemos case, dos puntos acá para inicializar, ¿no? Y las palabras reservadas break, que lo que hace es pausar justamente. Si es que ya llega a un caso determinado, pues obviamente me va a detener ahí y no va a hacer el resto de condicionantes. Entonces, ¿cuál es la variable que en este caso que vamos a condicionar? Es num. Y aquí, como estaba al inicio, pues por ejemplo, yo le digo, si el número es 1, en este caso, ¿no? En el caso de que el número, o sea, la variable de acá, sea 1, yo necesito que me despliegue algo en pantalla. Entonces ahí es donde yo le puse el console.log, que es para que me imprima en pantalla. Ya hemos hecho varias veces esto y vamos a poner mes, por ejemplo, de enero. ¿Sí? Entonces es mucho más sencillo poderle imprimir de esta manera. Con eso, si es que el mes, obviamente, si es que el número ingresado es el número 1, me va a mostrar este mensaje en pantalla. Ahora, de igual manera, podemos hacer con el resto de meses. Voy a hacer unos 2 para que quede claro nada más, copiando y pegando. ¿Ya? Ponemos hasta acá, cambiamos al número 2, cambiamos al número 3. Recuerden que esto de aquí son 2 puntos. Y acá sería marzo y aquí sería febrero. Febrero. Entonces, al momento que yo doy un número, por ejemplo, en este caso hasta el 3, me tiene que desplegar qué mes es. Vamos a ponerle, por ejemplo, 2. Vamos a guardar, nos vamos a nuestra consola. Ya saben cómo hemos estado trabajando. Voy a borrar la pantalla, voy a ejecutar. Node, el nombre del archivo. Ejecuto y ahí dice mes de febrero, ¿no? Entonces, porque el valor que le estoy dando es acá. Y así podríamos completar. Adicional, pues, si es que yo por algún motivo, por ejemplo, me equivoco y pongo un 20, y yo ejecuto en ese momento, pues no me va a devolver nada porque no entra en ninguno de los casos. Y si yo pusiera acá console.log, pusiera fin del programa, un mensaje que me diga fin del programa, entonces lo único que me va a salir es lo de acá. Vamos a revisar. Entonces le pongo ahí y me sale fin del programa. Nada más porque no entra en ninguno de los casos. Pero para poder validar también cuando no es ninguno de los casos, entonces se pone al último, eh, sería el caso default, que quiere decir que no entra en ninguno de los casos anteriores. De igual manera con su break, coma, y aquí yo voy a mandar el mensaje, console.log, y le puedo poner número o mes no existe, por ejemplo. Mes no existe. Parece que así estaría en el ejemplo. Listo. Entonces, al grabarle y ejecutarle, me dice mes no existe y también me sale fin del programa, porque eso es lo que continúa después de las validaciones. Recuerden que siempre va de arriba hacia abajo buscando todo el código que se pueda compilar, que se pueda ejecutar. Entonces tenemos ya esa parte y nosotros podríamos completarle con el resto hasta el mes 12. Una tarea que se les está enviando es que me ponga, por ejemplo, de los precios. Ustedes ya deben haber revisado el documento. Aquí, por ejemplo, dice, si es que es disco duro, que le ponga cuánto cuesta, ¿no? Entonces, esa parte también nosotros podemos hacer de la siguiente manera. Yo voy a poner acá que el valor no sea un numérico, por ejemplo, que sea. Voy a borrar todo esto. Que no sea, que sea de tipo carácter también. Puedo ponerle aquí, por ejemplo, le vamos a poner frutas, por ejemplo. Frutas.
Entonces, la variable también llamémosle de otra manera, f. Pongámosle, sí, f pongámosle. Acá también pongámosle f y la que vamos a condicionar. Le voy a poner, para que sea todo frutas, ¿no? Le voy a poner, por ejemplo, manzana. Y le voy a decir, en el caso de que sea manzana, que me ponga un precio, por ejemplo. Si yo he decidido que las manzanas, no sé, se me ocurren, están a 25 centavos, entonces le pongo, en el despliegue de la pantalla le pongo la el precio de la manzana es de 0.25 dólares. Y ahí me va a dar también, puedo hacer esa comparación, estoy comparando cadenas de caracteres. ¿Sí? Entonces al momento que yo grabo acá y mando a ejecutar, me sale pues el precio de la manzana es de 25 centavos. ¿Por qué? Porque es igual a la de acá. Si yo le pongo aquí default y aquí le pongo break, voy a mandar un valor por defecto. Cuando no coincida con ninguno de los casos, por ejemplo aquí yo pondría no existe en inventario. Digamos que estoy buscando el inventario, ¿no? Entonces yo aquí le voy a poner pera. Pera. Entonces guardo, ejecuto y me dice no existe en inventario. Porque no coincide con lo que yo tengo acá. Los casos que no están validados. Pero yo puedo copiar. Yo puedo pegar acá. Y ahí sí. Pera. Pongo el precio de la pera. Es de, por ejemplo, 15 centavos. El precio de la pera es 15 centavos. Le ejecuto y debe coincidir. Entonces aquí dice el precio de la pera es 15 centavos. ¿Sí? Hay algo que tenemos que ir practicando, es concatenar para que no salga de esta manera, ¿no? Por ejemplo, utilizar una misma cadena de caracteres para poder nosotros también ir mejorando nuestra forma de programación. Por ejemplo, aquí voy a borrarle esto y voy a poner el precio de la, puede ser, está muy bien. Aquí le voy a concatenar, por ejemplo, creo que en las primeras clases hablamos de lo que es concatenar y es unir lo que diga, por ejemplo, lo que tenga o el contenido de una variable y podemos ponerla dentro de una cadena de caracteres. Miren, por ejemplo, yo voy a poner ahí entre comillas y concatenando de esta manera, yo puedo poner aquí, por ejemplo, la misma variable, f. Entonces me va a decir el precio de lo que tenga es de los precios, inclusive lo podemos poner en otras variables. Y si es que estuviéramos utilizando base de datos, podemos sacar de la base de datos e ir poniéndole acá y solamente ir dejando con variables todo esto. Para lo que estamos haciendo, entonces, todavía no. Así es que vamos a ir despacio, tranquilamente, para que podamos ir entendiendo. ¿Listo? Por ejemplo, aquí vamos a hacer la prueba con, y de igual manera, por ejemplo, la pera, la manzana, aquí pongámosle naranja. Entonces va a ser, la pera era 15 centavos, la naranja eran, vamos a ponerle 30 centavos. ¿Listo? Y si no, le ponemos, no existe en inventario. Entonces acá yo le pongo, por ejemplo, naranja. Y al momento de ejecutar, me sale el precio de miren, y aquí está, como le concateno, lo que tenga la variable, el valor que tenga la variable estoy concatenando. Entonces, me va a salir, miren, ya voy reduciendo el código fijo, si no la mayoría va a ser variable. Como les digo, esto podríamos sacar inclusive desde una base de datos. Pero bueno, eso lo iremos viendo de a poco. ¿Listo? Entonces el trabajo de ustedes es más o menos similar. Está explicado, dice que siguiendo el mismo ejemplo, el patrón de ejemplo, vamos a desplegar. Por ejemplo, si es disco duro, le vamos a decir el disco duro cuesta 60 dólares, etcétera, un router. Y en el caso de que no exista, obviamente, ¿qué es lo que va a salir? Va a salir más o menos como dice acá, va a decir no existe inventario, no existe producto, lo que ustedes quieran poner. Por favor, también poniendo el nombre siempre acá, el nombre de quién está haciendo. Ya no voy a recibir imágenes, por favor, envíe el archivo comprimido a través del aula virtual. En el aula virtual usted puede adjuntar el archivo comprimido en tipo RAR o zip y eso envíe en el adjunto, por favor. Yo voy a ir revisando eso, especialmente para que yo pueda de una u otra manera tener mayor acceso y mejor calificar mucho más rápido. Que me estén mandando al WhatsApp o que me estén enviando al mail es muy complicado. Solamente en la plataforma. Envía a la plataforma y con eso ya estamos listos. Muy bien, entonces terminamos con eso, por favor. Les espero entonces la otra semana. Gracias.
Gracias a todos por haber revisado los videos y haber hecho las tareas. Entonces estamos ya continuando con las clases la siguiente semana. Que les vaya bien.